En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy es primer viernes mes dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, pero queremos seguir predicando, lo habíamos dicho ayer, sobre San Pío V, otro aspecto de este grandísimo Papa que consideramos uno de nuestros patronos. Pero antes de decir unas pocas palabras, fíjense lo que es la Santa Iglesia Católica, los tesoros. Yo estoy rezando, igualmente vale, por el Sagrado Corazón de Jesús, por primer viernes, pero yo estoy rezando la misa de San Juan Anteportam Latinam, se llama, que conmemora el martirio o el intento de martirio del apóstol San Juan, del evangelista San Juan. Lo metieron en una caldera de aceite hirviendo, imagínense, es una caldera que puede entrar todo un ser humano, el tamaño que tendría, una caldera de aceite hirviendo, y salió más sano y más vigoroso de como lo habían introducido allí, metido allí. El emperador que mandó ser matado, ser ajusticiado con esta pena, fue Domiciano, que sorprendido que sale en mejor estado todavía como había entrado, inmediatamente lo manda al destierro a la famosa isla de Patmos, y ahí escribe el Apocalipsis. Inmediato, dice la historia oficial de la Iglesia Católica, inmediatamente cuando vio que quedó mejor todavía, que como había entrado a la caldera hirviendo de aceite, lo manda desterrado a la isla de Patmos. Si no me estoy equivocando, ahí en las islas cercanas, no sé si a Grecia o a Turquía en este momento, en la Santa Iglesia Católica solamente. Y el segundo, y disculpen que me demore un poquito más, pero cómo no hacerlo, qué milagros realmente formidables. Y este que voy a contar ahora está en el Martirologio, lo acaban de escuchar, pero vale la pena repetirlo. Los falsos jesuitas de hoy en día, no sé cómo expresarme, han caído en miles de herejías. Uno en particular, recuerdo de ellos, o de la colección de ellos de la historia de la Iglesia, dice que esto es falso, que esto es una leyenda. Y si mal no recuerdo, creo que dice que es una leyenda árabe, peor, ni siquiera una leyenda católica, pero en definitiva dice que es falso. Un milagro estupendo, estupendo. Amen estas cosas y defiendan a muerte estas cosas. San Juan Damasceno, que la fiesta es en otra fecha, el 27 de marzo, pero el milagro estupendo que voy a relatar está para el día de hoy. Dice así, lo escucharon recién, pero vale la pena repetirlo. En Damasco, el tránsito de San Juan Damasceno, presbítero, confesor y doctor de la Iglesia, célebre en santidad y doctrina, el cual, con la predicación y escritos, combatió valerosamente contra León Isáurico por el culto de las sagradas imágenes, por calumnias de aquel emperador. El príncipe de los sarracenos le mandó cortar la mano derecha, cortaron la mano derecha, pero él, encomendándose a la Santísima Virgen María, cuyas imágenes había defendido, súbitamente la recuperó entera y sana. Otra vez la mano. Solamente la Santa Iglesia Católica tiene este milagro. Por supuesto que los herejes, yo recién hacía alusión a los falsos jesuitas del día y tantos otros. No, eso es falso, nada de falso, absolutamente cierto. Milagros de la Santa Iglesia Católica, impresionante. Por haber defendido las imágenes que destruían los otros, de la Santísima Virgen se encomendó a ella y la recuperó de nuevo sana, dice alguien. Ahora sí, retomamos a San Pío V, pero cómo no decir unas palabras de estos estupendísimos milagros que tenemos los católicos, y solamente los católicos. San Pío V, ayer predicamos más que bien aspectos históricos, hoy queremos ir a temas de doctrina. La bula Quo Primum Tempore de él, de San Pío V, del Papa San Pío V, compararla con el motu proprio de Benedicto XVI del año 2007, el Summorum Pontificum, que se llama sobre la misa moderna. Compararlo, y claro que se pueden comparar, son el día y la noche, son totalmente opuestos. La actitud de sacerdotes que rezan, entre comillas, la misa tridentina, sea por mi antigua congregación, la Fraternidad San Pío X, sea, recuerdo, no voy a dar apellido, pero recuerdo un sacerdote moderno que fue a estudiar a mi propio seminario de la de Colombia, en Argentina, lo ordenaron de nuevo, para tener la ordenación después de un cierto tiempo de estudio, no sé cuánto lo tuvieron. Lo ordenaron de nuevo allí en Argentina con el verdadero rito del sacerdocio y ver cómo se expresan sobre este motu propio de Benedicto XVI, u otro padre que tampoco voy a dar el nombre, que está aquí en Colombia, que es en este caso un sacerdote moderno que reza
la misa tridentina, pero con el problema de la ordenación sacerdotal moderna, los temas de invalidez que hay allí, y que dicen de este motu propio de Benedicto XVI. Es todo una enorme mezcolanza y una enorme confusión. Entonces vale la pena tener conceptos claros. Primero, la bula Quo Primum Tempore del Papa San Pío V fue dada en el año 1570 y es sobre esta misa. Y el Papa San Pío V, les adelanto, hace ley de la Iglesia, ley absoluta de la Iglesia en el Occidente, la canoniza, se suele decir, la hace ley para la Iglesia Católica en el Occidente. Esta misa es la misa católica, la verdadera y única misa católica. Y una primera comparación, daremos más, importantísima, con el motu proprio de Benedicto XVI, pésimo. Él hace ley, falsa ley, de la supuesta iglesia, no es la iglesia católica, es la falsa iglesia del Concilio Vaticano II, la iglesia moderna, pero él intenta o pretende hacer ley la misa moderna, o sea, exactamente lo contrario. San Pío V hace ley para la iglesia católica, la verdadera misa, esta que rezamos acá, y Benedicto XVI pretende hacer ley, y falso todas sus disposiciones, pero pretende hacerle la misa moderna. ¿Cómo puede haber sacerdotes que se llamen católicos que defiendan todos estos problemas de la misa tridentina, del concilio, y que defiendan ese documento? Y defienden ese documento, tristísimamente. Ya diremos algunas palabras más. Algunos textos, vamos al Papa San Pío V, algunos textos de esa bula, de la bula Quo Primum Tempore. Extraje 3 y resumidos, para no alargarnos tanto. El primer texto de esa bula que hemos extraído dice lo siguiente, dice el Papa San Pío V: a fin de que todos abracen y observen en todas partes lo que les ha sido transmitido por la sacrosanta Iglesia Romana, en adelante, escuchen bien, y por la perpetuidad de los tiempos futuros, para siempre, punto. En adelante, y por la perpetuidad de los tiempos futuros, prohibimos que se cante o se recite otras fórmulas que aquellas conformes al misal editado por nosotros. El misal editado por nosotros se refiere al Papa San Pío V a sí mismo, es este misal, el misal de la misa tridentina. Está prohibido usar otro misal. Se debe rezar la misa llamada San Pío V, o misa tridentina, o verdadera misa y única misa católica para el Occidente, o misa de siempre, o misa tridentina. Y solamente pone como excepción algunos ritos más antiguos, si mal no recuerdo, de más de 200 años, que ya existieran. Quedan eximidos del rito dominico, que es prácticamente igual, pero tiene algunos rasgos, se pone así, el padre en una parte, pero es prácticamente igual. El rito franciscano, ellos mismos optaron por el rito romano de San Pío V, y el rito de los benedictinos tiene alguna mínima diferencia. Y solamente esas son las excepciones porque él respeta la antigüedad. Pero fuera de ello, unifica para nosotros los católicos en el occidente el rito. Ese es el intento del Papa San Pío V. Otro pequeño fragmento que escogí dice así, dice el Papa San Pío V: por autoridad apostólica, y a tenor de la presente, del presente documento, damos concesión e indulto, también a perpetuidad, para siempre, de que en el futuro puedan seguir por completo este misal, de la misa tridentina, nuestra misa, y de que puedan con validez usarlo libre y lícitamente en todas las iglesias, sin ningún escrúpulo de conciencia, todo sacerdote, y sin incurrir en castigos, condenas ni censuras de ninguna especie, a perpetuidad. Todo sacerdote católico puede recibir sin ningún escrúpulo de nada, puede rezar la verdadera, y tiene que rezar la verdadera y única misa católica, sin sufrir castigo de nada. Y fíjense todo lo que pasó a partir del Concilio Vaticano II en adelante, a los sacerdotes que querían mantener esta verdadera misa. Y el último pequeño extracto es el final de la bula, dice así, dice San Pío V: pero si alguien se atreviere a atacar esto, a no hacer como le está diciendo, sabrá que ha incurrido en la indignación de Dios omnipotente y de los bienaventurados apóstoles San Pedro y San Pablo. Es casi una maldición. El que no respete esto, sabrá que ha incurrido en la indignación de Dios omnipotente y de los bienaventurados apóstoles San Pedro y San Pablo, literalmente.
Y toda esta falsa iglesia moderna del Concilio Vaticano II tiró a la basura la verdadera misa e hizo lo que todos o muchos sabemos. Eso sobre San Pío V. Ahora, para comparar, escuchemos el motu proprio de Benedicto XVI, año 2007, su morum pontificum, defendido por este tipo de sacerdotes que hemos dicho. Él pretende hacer ley, falsa ley, la falsa misa moderna. Él quiere que la ley de la Iglesia Católica, el rito ordinario, que la ley de la Iglesia Católica sea la falsa misa moderna creada por Pablo VI en 1969. Esa es la intención de Benedicto XVI, lo dice con todas las letras en este motu propio del año 2007. Una falsa misa creada, decíamos recién, por Pablo VI, con problemas gravísimos, la misa moderna. Problemas de invalidez de esa misa moderna por el puro rito que lleva, por el puro rito. Esa misa moderna tiene problemas de invalidez. ¿Por qué? Primero que nada porque está planteada como una cena, y así empieza la definición oficial dada por el mismo Pablo VI en la primera edición oficial de ese misal. Dice, la cena del Señor Misa, lo hemos dicho 1.000.000 de veces, eso es una herejía que no tiene nombre. La misa no es la cena. ¿Hasta cuándo vamos a decir esas cosas? La misa no es la cena del Señor, la misa es la cruz del Señor. La misa es el sacrificio de la cruz hecho de nuevo incruentamente en el altar, renovado en el altar. ¿Y quiénes decían, Padre, que la misa es la cena con esa herejía? Los herejes protestantes. Letra por letra lo han dicho. Lutero no usó la palabra cena, pero por supuesto odia la verdad de que es el sacrificio de la cruz. Niega hasta el cansancio el hereje Lutero que sea el sacrificio de la cruz como si es la misa. La misa no es la cena. Él no usa la cena, este hereje, pero sí ataca, no usa la palabra cena, pero sí ataca que sea un sacrificio, el sacrificio de la cruz. Las otras herejías protestantes, todas, Calvino, Zwinglio, los anglicanos, es la cena. Y llega supuestamente Pablo VI y nos dice que no es el sacrificio de la cruz, no lo niega, literalmente lo dice que es la cena, igual que estos herejes. La cena del Señor Misa, sigue diciendo la supuesta definición oficial de Pablo VI, es la sagrada sinaxis o reunión de los fieles. La misa no es eso. La misa es tal misa sin ningún feligrés, con el puro Padre celebrándolo solo, si es el caso, para celebrar el memorial del Señor. Así dice literalmente la definición oficial de misa moderna dada por Pablo VI en su primera edición oficial. Para celebrar el memorial de Cristo. Memorial significa recuerdo. Otra herejía. Padre, ¿hubo alguna vez un hereje que dijo que la misa es el memorial? Nomás dijo, sí, Lutero. Y eso lo pone como definición. Si yo hago un trabajo y la supuesta misa es eso, pues eso no es la misa. Ni por casualidad, me disculpan la expresión, ni por casualidad es la misa. Entonces, si yo hago un rito de esas características, ya el puro rito, por lo que lleva como rito para recordar a Cristo en la misa verdadera, en esta misa, yo hago muchísimo más que recordar a Cristo. Yo hago de nuevo el sacrificio de la cruz, renuevo el sacrificio de la cruz. Es muchísimo más que un recuerdo. Y si yo me invento, como hace Pablo VI, un rito donde es un puro recuerdo, el memorial del Señor, y esa es la definición oficial de la primera edición, entonces es un rito inválido. Y Benedicto XVI, defendido por mi congregación anterior, mi congregación madre, tristemente, en realidad por todos estos cambios que han hecho estos últimos superiores y por estos sacerdotes que nombro, defienden eso, que Benedicto XVI diga que la ley de la Iglesia es esta misa moderna, falsa, y ya tiene un problema de invalidez, como decíamos, por el puro rito. Tiene un segundo problema de invalidez gravísimo, por el sacerdote moderno. Está todo mal, todo mal. El rito creado también por Pablo VI, ya lo hemos dicho hace poco, para ordenar sacerdotes modernos, tiene problemas de invalidez. Y como el sacerdote, supuestamente el que reza la misa, tienen un segundo problema grave de invalidez en misa moderna. Tercer problema de invalidez, los obispos modernos también. El rito de obispo moderno es ciertamente inválido. Pero ciertamente inválido. Han hecho Pablo VI con ese rito moderno de obispos que creó, ha hecho exactamente lo mismo que los anglicanos 5 siglos atrás. Y lo ha invalidado entre otros motivos porque en la forma o palabras para la validez
Dejó una sola mención, hace falta la mención de dos elementos, igual que hicieron los anglicanos 5 siglos atrás. Dejó nomás la mención de los espíritus principales, el Espíritu Santo, se aplica esa expresión desde el mismo breviario que rezamos los. Pero hace falta también la explicitación de las palabras para el oficio de obispo, o palabras equivalentes, no está. Los anglicanos hicieron lo mismo, Pablo VI hizo lo mismo, la Iglesia Católica tiene absolutamente definido que los anglicanos son totalmente inválidos sus obispos. Si Pablo VI hizo lo mismo, por lo mismo que esto otro. Ese es otro problema y los obispos son los que hacen o ordenan, me disculpan la expresión, a los sacerdotes, y un obispo moderno también puede supuestamente celebrar la misa. Otro problema más de invalidez. Y eso hace Benedicto, de eso hace la misa oficial, falsa misa. Y hay sacerdotes que defienden todos estos problemas o que dicen defender y defienden ese documento a motu propio, indefendible. A mí me cogió como un jovencito sacerdote y me parecía raro lo que estaba pasando, honestamente, pero no llegué más allá. Me gustaría, no sé, no tendría luces, pero me parecía raro todo esto que se hicieron, pero dije, bueno, será así, dije, con mi novedad de sacerdocio y mi falta de experiencia o no ver las cosas. Sí, me pareció raro. Dije, bueno, será así, que esto es bueno, diría yo. Después con el tiempo, gracias a Dios, lo vi. Algunas palabras literales de Benedicto XVI en este motu propio, que insisto, hace ley oficial, falsa ley, la misa moderna para los católicos, la falsa misa. Literalmente en el artículo primero de ese motu propio, él dice: el misal romano, pero referido a la misa moderna, promulgado por Pablo VI, misa moderna, es la expresión ordinaria, la ley, la regla, de la lex orandi, de la ley de oración. Lo ordinario o la regla es la misa moderna. Y la excepción, dice, es la verdadera misa, sí, pero rezada por quién? Por sacerdotes modernos. Y no se puede aceptar que se le llame excepción. Esta es la única y verdadera misa católica. Entonces, la ley o la expresión ordinaria del lex orandi, de la ley de oración, es la misa moderna, el misal de Pablo VI. Eso establece literalmente Benedicto XVI allí. Después agrega: no obstante, el misal romano promulgado por San Pío V y que dice nuevamente promulgado por el Beato, que de Beato no tiene nada Juan XXIII, no, los cambios de Juan XXIII, que hizo cambios a esta misa, ya no se pueden aceptar. Tiene que ser la misa como se rezaba hasta Pío XII, hasta el Papa Pío XII. Debe considerarse como la expresión extraordinaria, la excepción. La regla o ley ordinaria es la misa moderna. Y la expresión extraordinaria es esta. No, señor. Esta es la única misa católica. Y la ley de la Iglesia se expresa con la verdadera misa, no con la falsa misa. La lex orandi, que dice Benedicto XVI, la ley de la oración católica, se hace con la verdadera misa, sin duda, no con la falsa misa moderna. Y estas dos expresiones, la misa moderna y la misa San Pío V, son dos expresiones de la misma ley de la Iglesia. No, la otra no es una misa católica, no es expresión de ninguna lex orandi. Esta solamente es expresión de la lex orandi, de la ley de la oración católica. Y en modo alguno, las dos, dice la moderna y la de San Pío V, y en modo alguno inducen una división de la lex credendi. Ninguna de estas dos, ni la misa moderna, ni la misa verdadera de San Pío V, hacen una división de la ley de la fe, de la lex credendi, pues sí. Si no lo sabía Benedicto y tantos otros, la falsa misa moderna hace una división y un daño enorme a la ley de la fe católica, a la lex credendi. Son dos usos, termina este artículo diciendo Benedicto XVI, son dos usos del único rito romano. O sea, como que el rito romano tuviera dos expresiones, la misa moderna y la misa de San Pío V. Pues no, de nuevo, fíjese usted, nada que ver. La misa moderna no es ninguna expresión del rito romano, solamente es expresión del rito romano esta misa. Frente a esta realidad,
actitudes frente a este documento de Benedicto XVI, Summorum Pontificum, un motu proprio. Cuando se dice motu proprio no se aclara cuál motu proprio, hay varios, casi siempre se están refiriendo a este. El motu proprio de 2007, aunque se llama Summorum Pontificum. Frente a esta actitud, mi antigua congregación madre, yo recuerdo, o casi recuerdo, y casi seguro que se hizo cantar un Te Deum, o sea, un himno de acción de gracias, porque Benedicto XVI saca un documento de estas características. Me acuerdo en mi juventud, sacerdote novato todavía, me parecían raras todas esas cosas, y dije, bueno, pero será, decía yo, porque está bien, y así debe ser una presunción a favor de los superiores. Me parecía raro. Después con el tiempo vi los problemas, por pura gracia de Dios. Sacerdotes, ahora otro punto, frente a este documento. Sacerdotes modernos, que eran de Colombia, que se fueron a Argentina, o un sacerdote moderno que era de Colombia, que se fue a Argentina, a mi propio seminario, se quedó un cierto tiempo, no sé cuánto lo tuvieron allí en mi seminario, y lo ordenaron de nuevo con el verdadero rito de la ordenación sacerdotal católica, o sea que empezó recién allí a ser verdadero sacerdote. Pues bien, este sacerdote se presenta a sí mismo con los elogios de lo que ha hecho Benedicto XVI, con los elogios del motu proprio que estamos hablando, de 2007, y con los elogios de Summorum Pontificum, casi que se presenta, soy sacerdote de Benedicto XVI con Summorum Pontificum, casi así porque da una tarjetita. Otro sacerdote, otro caso distinto, que en este caso ni siquiera tiene la ordenación verdadera católica, es un sacerdote moderno, tiene tan solo la ordenación moderna con esos problemas de invalidez que explicamos hace algo así como un mes atrás, que también es Colombia y celebra supuestamente esta misa. Primer problema, su sacerdocio. Si él es sacerdote moderno, tiene un problema en ese rito que ha creado Pablo VI, con los problemas de invalidez. Problema número 2, presentarse como elogiando grandísimamente a Benedicto XVI, que ha hecho este documento y tantas otras cosas, como el verdadero Papa Benedicto XVI. Y hablar bien, por supuesto, del motu proprio. Hablar bien de un documento que hace ley la falsa misa moderna. Y este caso que estoy hablando ahora, un tercer problema, dice que sí se puede ir a la misa moderna. Y bueno, aunque esté equivocado, guarda una cierta lógica. Si él es sacerdote ordenado para la misa moderna, con el rito moderno del sacerdote, él reza supuestamente esta misa con los problemas de invalidez de su sacerdocio, pero dice que a la misa moderna también se puede ir. En definitiva, es la confusión absoluta y total, la confusión máxima. Estas épocas más confusas no podrían ser. Gente buena, incluso si nadie está juzgando el interior de estos ejemplos, porque Dios solamente sabe las conciencias, pero son errores. Y tanta gente buena, inclusive los sacerdotes aludidos, yo no les juzgo su conciencia, pero sí la parte externa de cómo obran. Y los fieles, millones de almas buenas, católicos, del mundo entero, que a partir del Concilio Vaticano II han ido comiendo todos estos problemas, de buena voluntad, traiciones a toda la buena voluntad y buena fe de millones de católicos en el mundo entero, donde se les dijo esto, misa moderna, Vaticano II, y la gente de buena voluntad, y está bien, hay que ser así, pero estamos en el peor problema de nuestra historia de católicos, y tal vez en los finales, porque como decíamos en otra prédica, la sociedad civil está muy mal, pero si la Iglesia Católica está bien, todo se puede arreglar. Cuando se metió la crisis en la sociedad religiosa, en la Iglesia Católica, como se inventaron esta falsedad del Concilio Vaticano II en adelante, misa moderna y todo esto, ya es insolucionable. Solamente Cristo, cuando venga, siempre se podrá hacer un poquito de bien, siempre se lo puede hacer, pero a nivel de todo el mundo, de todo el planeta Tierra, es imposible, de toda la falsa iglesia moderna, es imposible arreglar todo esto. Y millones de tradiciones a la buena voluntad y buena fe de millones de católicos y almas buenas en el mundo entero, dando esas falsedades de la misa moderna y todo lo que ustedes quieren agregar. Yo mismo hasta los 20 años fui a la misa moderna, gracias a Dios, empecé a conocer estas cosas y nunca más fui, y nunca hay que ir. Asistencia, pasión,
la regla es jamás ir a un funeral, tal vez que se muere, mi abuelito se murió, me acuerdo, y le tenían que hacer la misa, porque mis familiares querían la misa. Uno hace un acto de presencia, de pura asistencia pasiva, para un caso de que se muera un ser querido, pero fuera de ello no se hace la práctica religiosa en la misa moderna. ¿Quién arregla esto? Solamente Dios, nuestro Señor Jesucristo, y pedirle entonces que Él vuelva, pedirle que Él vuelva, que nos mande las ayudas prometidas. Porque la señal más fuerte de que estos parecen finales no es el ámbito civil, que está pésimo la sociedad civil, es el ámbito religioso, es el estado del ámbito religioso. Esa es la señal más fuerte. Entonces, si nos están prometidas unas ayudas con los testigos, algunos santos y doctores de iglesia han dicho a Elías y Enoc, otros agregan a San Juan Evangelista, o el martirio, pues que vengan para ayudarnos, porque nadie puede arreglar esto, solamente Él y sus testigos con la labor de precursores, con su labor previa a la segunda venida en gloria y majestad. Ave María Purísima. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.